Bueno, buen día a todos. Vamos a dar inicio a la defensa de Tesinas, en donde Ignacio Laza nos va a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de discopatía Hansen tipo 1 en perros. Te vamos a pedir, Ignacio, que acredites tu identidad mostrando en la cámara tu DNI, por favor. Perfecto, Ignacio. Muy bien, se vio muy bien. Ignacio, vos tuviste como tutora a Sandra Maroto, como directora a Marcelo Catalano y como evaluador va a oficiar Daniel Sapía. Tenés 30 minutos para hacer la presentación. Posterior a esta presentación seguramente surgirán alguna ronda de preguntas o consultas, 10 minutos, y ahí el tribunal evaluador va a decidir o va a discutir sobre tu nota. Así que contanos tu experiencia, son 30 minutos en donde nos vas a tener que relatar tu trabajo y pasado ese tiempo seremos colegas. Así que disfrútalo. Dale. Éxitos. Bueno, buen día ante todo. Voy a presentar mi tesina de grado sobre diagnóstico y tratamiento de discopatía Hansen aguda, Hansen tipo 1. Bueno, como breve introducción, vamos a hablar de la columna vertebral, que la podemos dividir anatómicamente en la región cervical con 7 vértebras cervicales, la región torácica con 13 vértebras, la región lumbar con 7, la sacra con 3 y las coxíqueas dependiendo de 20 a 23. La vértebra. La columna vertebral tiene diferentes tipos de vértebras. La columna vertebral está compuesta por diferentes tipos de vértebras, dependiendo de la región, la disposición y forma de las mismas. La vértebra está compuesta por un cuerpo vertebral, el arco, que tiene los pedículos y las láminas, y una apófisis, dorsalmente la espinosa y lateralmente la transversa. Entre el arco y el cuerpo vertebral está el foramen vertebral, y entre el arco y el cuerpo vertebral tenemos también el agujero intervertebral. Entre cada vértebra, a lo largo de toda la columna vertebral, exceptuando el espacio S1, C1 y C2, que sería el atlas axis, ahí ubicamos la articulación atlanto-occipital, y en las vértebras sacras que están fusionadas, a lo largo de toda la columna encontramos los denominados discos intervertebrales, cuya función es la de amortiguar y disipar las fuerzas que se ejercen a lo largo de la columna. Estos discos intervertebrales poseen 3 zonas bien definidas: el núcleo pulposo, el anillo fibroso y las placas de cartílago terminal. El núcleo pulposo, como bien lo dice el nombre, es el centro del disco, compuesto principalmente por fibra de colágeno tipo 2, agua en su mayoría y proteoglicanos, lo que le da una consistencia gelatinosa capaz de amortiguar y disipar las fuerzas. Rodeando este núcleo se encuentra el anillo, dispuesto como en forma de aro de cebolla, ¿no? Fibras en forma excéntrica de colágeno tipo 1 más rígidas, que le dan soporte y sostén al, al disco. Y las placas terminales son la transición entre el cuerpo vertebral y el anillo y el disco vertebral, con la función de nutrir a través de ósmosis desde la zona vascular, que sería el cuerpo vertebral, hacia la zona avascular, que sería el disco. A lo largo del tiempo ocurren degeneraciones en la matriz de las células. Encontramos 2 tipos de degeneraciones marcadas en el disco con su correspondiente presentación clínica. Estas degeneraciones tienen una clara predisposición hacia las razas. Por la degeneración condroide tiene predisposición hacia razas condrodistróficas, que son las razas que tienen las extremidades cortas, y la degeneración fibrinoide es para las razas no condrodistróficas, como el labrador Doberman. Las condrodistróficas
Los ejemplos serían Bulldog francés, Shih Tzu, Beagle, Caniche. Aunque haya predisposición a las razas, no quiero decir que son únicas las razas. Hay estudios que muestran degeneración fibrinoide en razas condrodistróficas o degeneración condroide en razas no condrodistróficas. Como característica diferencial entre ambas degeneraciones, tenemos que la condroide hay una pérdida excesiva de agua y de proteoglicanos y un aumento del colágeno, dando así una degeneración a lo largo de toda la columna vertebral. Es un proceso que se ha estudiado que comienza a los 8 meses de vida en las razas condrodistróficas, con un pico de incidencia de los 4 a 6 años. En la degeneración fibrinoide es una degeneración más tardía, lenta, con poca pérdida de agua y colágeno, y hay un aumento de los glucosaminoglucanos, dando así un proceso más lento en pocos discos vertebrales y con un pico de incidencia principalmente entre los 8 a 12 años. Como dije, cada tipo de degeneración tiene una presentación clínica marcada. La degeneración condroide, o metaplasia condroide, presenta clínicamente denominada como Hansen tipo 1. Es una sinología aguda sobre aguda, se debe a una ruptura abrupta del disco, del anillo fibroso y una salida explosiva del núcleo hacia el canal vertebral, dando así un daño medular severo con isquemia, edema, necrosis de la médula. La degeneración Hansel, la discopatía Hansel tipo 2 es una degeneración más lenta, progresiva, que se deje principalmente por una protrusión del anillo fibroso hacia el canal medular a causa de una deformación del núcleo. Como son cambios progresivos y lentos, afecta principalmente a la materia blanca, dando pérdida axonal, desmielinización. Los signos clínicos que asociamos a estas, principalmente ahora voy a hablar de Hansen tipo 1, la sinología clínica que vemos se relaciona por varios factores. Desde la relación entre el diámetro medular y el canal espinal, la velocidad de extrusión, el volumen de extrusión y la región vertebral afectada. Acá vemos que la región cervical presenta un 14 a 16% y la toracolumbar un 86% de incidencia de esta patología. Estas diferencias se deben principalmente a uno de esos factores, como dije, el diámetro medular y el canal espinal. La relación entre el diámetro y el canal en la región cervical es mucho mayor, el diámetro del canal es mayor. Además hay que sumarle algunas estructuras anatómicas, como es el mayor espesor y grosor del ligamento dorsal longitudinal, que va desde cervical a caudal, de manera va disminuyendo su tamaño. También encontramos que en la región, en las vértebras torácicas 1 a la 10, encontramos los ligamentos intercapitales que van ventralmente al ligamento longitudinal y le dan mayor sostén. Por lo tanto, esta incidencia toracolumbar es en las vértebras, entre las vértebras T11, T12, torácica 13 y lumbar 1. En esta región toracolumbar encontramos la denominada vértebra anticlinal, que es la vértebra T11, que es el punto de mayor estrés físico mecánico de la columna vertebral. A la columna vertebral la podemos dividir en 4 regiones funcionales, que encontramos la región cervical, desde la vértebra cervical 1 a la cervical 5, que una lesión ahí da principalmente signos de motoneuronas superiores. ¿A qué me refiero esto? Clínicamente se muestra como una parálisis espástica, los reflejos espinales están normales o aumentados, y es un aumento del tono extensor. En la intumescencia cervical, desde cervical 6 a torácica 2, una lesión en esa zona nos podría dar una sinología
de motoneuronas inferiores en los miembros anteriores, que sería lo contrario a la señalogía recién descrita, que nos basamos principalmente en una parálisis flácida, disminución y ausencia de los reflejos espinales y una marcada atrofia muscular rápida. En los miembros posteriores tendríamos signos de motoneuronas superiores. En la zona, entre la zona T2 y T13, principalmente entre T2, entre la torácica 2 y torácica 4, una lesión aguda en esa zona nos podría presentar el síndrome de Schiff-Sherrington, que es una presentación no tan usual, o sea, que se ve que es una parálisis extensora de los miembros anteriores y una parálisis flácida en los miembros posteriores por una lesión en las neuronas inhibitorias de los músculos extensores. En la región de toracolumbar, desde T3 a L3, generalmente una presentación clínica muestra los miembros anteriores normales y los miembros posteriores con motoneuronas superiores. Cabe aclarar que en esta zona, en estas tres zonas descriptas, puede haber lesión a nivel de la vejiga que va a presentar como una incapacidad de contraer la vejiga, por lo tanto va a haber una vejiga plectórica sin capacidad de vaciamiento. En la intumescencia lumbar, desde T4 a S3, encontramos los miembros anteriores normales y ahí sí encontramos una deficiencia de motoneuronas inferiores en la parte posterior con pérdida del reflejo anal y ahora sí una vejiga con signos de motoneuronas inferiores, que sería una incontinencia urinaria principalmente. Bueno, el enfoque diagnóstico en esta patología nos basamos principalmente en la reseña a base de la especie, la raza, como dijimos, una clara predisposición a las razas condrodistróficas en la Hansel tipo 1, la anamnesis, los antecedentes de trauma, la progresión de los signos, si hay alternancia o no, la semiología del animal, principalmente nos basamos en la exploración neurológica del paciente. Generalmente los pacientes de un trauma si tienen un trauma pueden presentar otras alteraciones como neumotórax, alteraciones en las mucosas, pero bueno, nos basamos principalmente en la exploración neurológica del paciente, que se basa de la marcha, disponer al animal en una zona tranquila, que se pueda deslizar tranquilamente, sin dificultades, y observar cómo realiza los pasos. Si realiza los pasos cortos, si tiene estabilidad, si hay dificultad, si presenta ataxia, paresia. Las reacciones posturales son una serie de reacciones para determinar la posición de los miembros en el espacio, que a veces, dependiendo de la signología del animal, se pueden realizar o no, porque se puede agravar el cuadro. Los reflejos espinales. Los reflejos espinales lo utilizamos para ver la integridad del arco reflejo, tanto la vía eferente, el centro integrador y la vía eferente motora, que dentro de los reflejos espinales tenemos el reflejo de retirada de los miembros anterior y posterior, que es la presión de los miembros y ver si retira el miembro, el reflejo patelar a nivel de la patela, el reflejo del nervio ciático, del músculo tibial quineal, el reflejo perineal, que es la presión del perineo, a ver si hay contracción o no, del bulbo uretral, también en la vulva o en el glande, y el cutáneo del tronco, que es la presión de los músculos cutáneos, a ver si hay contracción o no. La determinación del dolor superficial y profundo es bastante importante para el pronóstico del paciente. La determinación del dolor superficial no hay que confundirla con el reflejo de retirada, porque muchas veces retira el miembro indicando que el arco reflejo está bien, y la determinación del dolor nos tenemos que basar principalmente si el animal muestra un gesto de que mire la zona que estamos apretando,
o que estamos tocando o alguna vocalización del animal. El dolor superficial, acariciamos la piel y vemos cómo responde, y la del dolor profundo, apretamos las almohadillas plantares y la zona interfalangiana y vemos si hay o no presencia de dolor profundo. La ausencia del dolor profundo indica un diagnóstico grave. Frente a este enfoque diagnóstico, los principales diagnósticos diferenciales son un traumatismo, una posible hernia discal aguda, un embolismo fibrocartilaginoso o una neoplasia. Generalmente el embolismo fibrocartilaginoso es agudo, tal como la hernia discal, y la neoplasia tienden a ser más de progresión lenta y progresiva. Sumado a toda la exploración semiológica y clínica, nos tenemos que basar en el diagnóstico por imagen. Presentamos diferentes métodos por imagen con diferentes tipos de precisión. Hoy en día encontramos la radiografía como un método utilizado frecuentemente por cuestiones económicas y de rapidez, pero tiene una dificultad de que tiene poca precisión, entre el 51 y el 61% de precisión presenta la radiografía, mostrando principalmente como alteraciones un estrechamiento del espacio del disco, un estrechamiento del foramen intervertebral o calcificaciones dentro del canal medular. La mielografía tiene más precisión, pero tiene como contraindicaciones los riesgos que posee esta. La mielografía se basa en la instilación de un líquido de contraste a nivel del canal medular y ver las alteraciones que se producen. Tiene riesgos que pueden ser apneas, convulsiones, vómitos, hasta agravamiento del mismo cuadro por la instilación de este método de contraste. Tiene mucha más precisión, pero es un método invasivo. Y como métodos de elección, que son los métodos no invasivos nuevos, tenemos la tomografía computada y la resonancia magnética, que ambas se basan, nos muestran diferencias en la densidad. Acá tenemos un ejemplo de una tomografía, en la densidad. La resonancia magnética tiene como ventaja hacia la tomografía que nos permite ver el parénquima medular para ver un pronóstico si hubo isquemia o no y determinar el pronóstico del paciente. El tratamiento. Tenemos dos tipos de tratamientos, conservador y quirúrgico. La elección del tratamiento se basa en la signología. El tratamiento conservador se deja principalmente cuando son signos leves de dolor, los primeros episodios. Se basa principalmente en un reposo absoluto del paciente entre 4 a 6 semanas, con un control estricto en los movimientos, sumado al control estricto a una terapia analgésica antiinflamatoria, y el objetivo es la cicatrización del anillo fibroso. Hay que tener en cuenta la cama del animal tiene que ser blanda y el cuidado del animal, porque generalmente no pueden moverse, entonces hay que cuidar las defecaciones tanto vesicales como fecales y el cuidado de la piel para que no se formen escaras cutáneas. Pero bueno, tiene una recibida entre un 30 y 40%, una recibida alta, siempre dependiendo en qué zona de la columna vertebral nos encontramos, es el tratamiento que vamos a elegir. Y el tratamiento quirúrgico se basa principalmente en cuando el tratamiento conservador no da resultado, cuando hay una disfunción medular progresiva o severa. Y dentro de las técnicas quirúrgicas, a elección es dependiendo también la zona en la que nos encontremos. Por ejemplo, el slot ventral principalmente se usa en la zona cervical para masas dorsales. No tiene buena visualización de las masas laterales. En la laminectomía dorsal se utiliza principalmente también para masas dorsales. Hay una extirpación de las
apófisis espinosas para la visualización del canal medular. Tiene como contraindicación, no contraindicación, pero que no se puede hacer de más de 3 cuerpos vertebrales consecutivos por la desestabilización mecánica de la estructura ósea. La hemilaminectomía es una extirpación de las apófisis transversas, y carillas, pedículos y láminas para visualizar principalmente el canal medular. Principalmente se utiliza para las masas laterales, tanto ventrolaterales como dorsolaterales. Para masas laterales también tenemos la pediculectomía, que es la extirpación del pedículo vertebral. Es un orificio bien pequeño, el pedículo vertebral craneal o caudal al disco, al espacio intervertebral. Tiene como particularidades que es una intervención muy pequeña y que permite el buen soporte y el mantenimiento del tejido, de la estructura ósea. Siempre queda a elección la técnica quirúrgica, como dije, en la zona en que nos encontremos y la gravedad de la extrusión discal. Si hay uno o más discos afectados, y queda a elección del cirujano la técnica a utilizar. Y como cuidados posteriores de la cirugía, se indica en los primeros días un reposo y una fisioterapia lo antes posible, en un control estricto de los movimientos de los primeros días principalmente, y un control en las evacuaciones fecales y vesicales. Generalmente los animales con estas signologías se sondean en la vejiga para controlar bien tanto por vacío manual o la cantidad de orina producida. Bien, ahora voy con el caso clínico. El caso clínico, el esteo canino macho de 4 años de edad. Es un mestizo con Shih Tzu, tiene un poco de cara de Shih Tzu. Peso 11 kilos, medio pesadito para su tamaño, pero está bien de composición. El motivo de consulta, nos comenta la dueña al llegar a la consulta, de que lo vio quejarse y no puede caminar, nos comenta, ¿no? A través de la anamnesis, preguntas de indagación, nos dice que la noche anterior lo vio como renguear, lo vio caminar raro, pero no hubo un episodio de trauma previo, y a la mañana se levanta y lo ve ya directamente sin poder mover el tren posterior. A la inspección general no presenta ninguna particularidad, color de mucosas normal, el tiempo de llenado capilar normal, frecuencia cardíaca, se ausculta bien, respiración, pulso femoral. Lo que vemos es que en el tren posterior encontramos una parálisis muy marcada. En el examen neurológico al paciente lo encontramos consciente, la postura es normal, la marcha, en el tren posterior hay parálisis, como bien marcaba recién. Las reacciones posturales no se realizan por miedo a agravar el cuadro, ya que como diagnóstico presuntivo se piensa en una discopatía aguda, Hansen tipo 1, entonces como para no agravar el daño medular, no se realizan las reacciones posturales. Y el tono muscular y el tamaño de los músculos de la región posterior no tienen particulares, es decir, no presentan atrofia, lo que nos guía a una signología de motoneuronas superiores, dando así reflejos espinales del miembro de retirada, la retirada de los miembros ausente, el ciático aumentado, el tibial craneal aumentado, y el reflejo del panículo del cutáneo del tronco está ausente hasta L3 y L4, lo que nos da a pensar la zona afectada. 2 vértebras por delante, más o menos entre L1, L2 o L13, T13, L1. La percepción del dolor, la nocicepción que encontramos, hay una sensibilidad
superficial leve y la profunda está presente, lo que nos da un pronóstico dentro de todo favorable al paciente. Va a destacar que los dueños de este paciente son jubilados con mucho tiempo para el paciente, lo único que tienen en la casa, y tienen mucha dedicación al animal. Bueno, las pruebas que recién hablaba, la del reflejo de retirada y la del patelar, reflejo patelar, acá vemos la retirada. Estos postquirúrgicos se realizan pre y postquirúrgico para evaluar la evolución. Ahí vemos que el reflejo de retirada está presente y cómo el animal nos mira, dando así la sensibilidad, mostrando así la sensibilidad. El reflejo patelar también acá es postquirúrgico, ¿no? Esto, pero es para ver la evolución, como dije recién. Está presente. El reflejo de retirada también. Hay una clara diferencia entre la zona, entre el miembro derecho e izquierdo, con mayor respuesta del miembro derecho. Presentaba en el momento de consulta una mayor afección del lado izquierdo. Como métodos complementarios, o sea, el paciente llegó a la consulta, se le indicó una terapia antiinflamatoria, lo ve el traumatólogo que le indica una cirugía. Para la cirugía se realiza, previo a tomar la decisión de la cirugía, un análisis de sangre para ver que no haya ninguna alteración bioquímica y una radiografía. ¿Qué encontramos en la radiografía? Un estrechamiento entre el espacio T12-T13, dando así un indicio de una discopatía. Eh, Disculpen, se me trabó el PowerPoint. Bueno, ahí estamos. Como decía recién, el procedimiento del tratamiento fue, apenas llegó a consulta, se le indicó una terapia antiinflamatoria con dexametasona a alta dosis. En un lapso entre las 12 y 8 horas tiene un buen resultado. Una terapia descompresiva endovenosa con la utilización de manitol y dexametasona como para frenar los elementos secundarios, que son la inflamación, el edema, que provocan tanto o mismo daño que la misma destrucción. Generalmente perpetúan el daño medular, que es lo que hay que evitar. La técnica quirúrgica empleada fue pedicolectomía y en el postquirúrgico fisioterapia durante largos meses. Acá vemos la progresión de Teo, y ahí como no podía caminar. Y acá tenemos ya varios meses después, con la importancia de la fisioterapia y la dedicación del dueño, porque esto ya fue en verano y el paciente tardó más o menos unos 5 meses en poder volver a caminar. Entonces, como conclusión, podemos llegar a que la importancia de la reseña, la anamnesis y la semiología clínica, poder diferenciar la afección de motoneuronas superiores o inferiores, la predisposición de las razas y la utilización de métodos por imágenes. La utilización de métodos por imágenes voy a que, si bien la radiografía es un método sencillo y rápido y disponible, no sería como un método que nos confirme el diagnóstico. Necesitaríamos un método más avanzado como una tomografía computada o una resonancia magnética. Estos tienen la dificultad de que hay demora para la realización de estos métodos por imágenes y
la intervención quirúrgica rápida en un lapso de 48 horas trae muchos beneficios que nos puede aportar un diagnóstico por imagen, siempre y cuando aclarando al dueño, ¿no?, el pronóstico del paciente, como aclarando la situación, ¿no?, que es una patología de toda la columna vertebral, que si bien podemos ver en la radiografía un solo disco afectado, puede haber varios discos afectados, que la resolución de esa descompresión de ese disco puede ser que no sabemos cuánto material discal se protruyó, con lo que después de la cirugía puede haber recidivas del mismo disco o de otros discos. Entonces es muy importante la plática con el dueño, ¿no?, y comentar la situación real si no tenemos un método por imágenes que nos confirme el diagnóstico. Entonces lo que cabe aclarar es la rápida intervención quirúrgica trae buenos beneficios a pesar de las contras que podemos tener. Como para finalizar, decimos eso, ¿no? La importancia de un rápido accionar tanto en la clínica como en la elección del tratamiento para que no haya una demora en la resolución de la compresión que está sufriendo la médula. Así que, bueno, muchas gracias y